Comunidad Valenciana está llena de productos de excelente calidad, todos ellos de kilómetro cero y abanderados por la marca Molt de Gust. Un programa que además premia a aquellos restaurantes que tratan ese producto de proximidad de la manera que toca. La marca de calidad Molt de Gust acoge los grandes productos gastroalimentarios de la comunidad. Nos vamos a Benicarló de la mano de la alcachofa y regresamos a Valencia para cocinarla en Ciro, uno de esos restaurantes que aman el producto. Desde allí nos vamos de vinos a un emblema de las vinotecas valencianas. SGI ha hecho posible el retorno de Bodega Biosca. Terminamos con un vino muy especial. Y es que Aïllas esconde el tesoro Terra d'Art en las montañas valencianas. Flor de Aïllas es su maravilloso blanco. Bueno, Víctor, pues cuéntanos, ¿cuándo nace el Consejo Regulador? A ver, el Consejo Regulador nació en el año 98, este año cumple 25 años, pero se empezó a crear hace 30 años con el principio de la Fiesta de la Alcachofa, que este año 2023 cumple 30 años. ¿En qué consiste esa gran fiesta de la alcachofa? Pues mira, la Fiesta de la Alcachofa nació en el año 93, la reina del invierno siempre ha sido la alcachofa en Benicarló, que es un cultivo que ha estado muy arraigado desde hace mucho tiempo, de bastantes generaciones ya. Y decidieron hacer una fiesta, ¿no? Y lo más simple que hicieron es, cogieron y hicieron una torrada popular. La torrada popular fue un sábado que juntaron un montón de kilos de alcachofa y la torraron para todo el pueblo. Y el domingo se juntaron varias asociaciones y restaurantes de Benicarló y decidieron hacer platos con alcachofa. Y así empezó poco a poco, cada año, yendo más, hasta la fiesta que es hoy en día, que es una fiesta de primer nivel gastronómico. A ver, la fiesta de la alcachofa este año casi hemos hecho 30 aniversario, la verdad es que ha venido un montón de gente, la Benicarló estaba ahí en repleto de gente por todas partes, ya el viernes hicimos la cena de gala en el Parador, que también fue donde los mejores cocineros de Benicarló hicieron una cena a 4 manos, cada restaurante puso varios platos y juntaron cada uno con su estilo, la verdad que fue espectacular. Y el sábado en la feria de proximidad hubo un montón de gente, a la torrada popular de alcachofas por la tarde se sirvieron casi 2.000 raciones de alcachofas a torradas y el domingo por la mañana la verdad que Benicarló estaba repleto de gente, una pasada. ¿Por qué se caracteriza la alcachofa de Benicarló? Sus características principales es su color blanco, que sean bien compactas, ¿vale? Y el hoyuelo central, ¿ves? Una alcachofa que por fuera, dentro ahora esta época está muy tierna, ¿vale? La climatología que tenemos aquí en Benicarló hace que durante el invierno no sea muy fríos y hace que se mantenga muy compacta y lo que es el corazón esté bien tierna. Y la otra forma característica es el hoyuelo de la parte de arriba, un hoyuelo que hace que tenga la forma característica que tiene la alcachofa de Benicarló. ¿Y qué beneficios tiene? Como beneficios, bueno, es un alimento que es muy depurativo, básicamente se utiliza para dietas, para eliminar grasas, para eliminar líquidos, muy bueno para el hígado, muy bueno para los riñones, muy diurético, tiene muchas vitaminas y todo es un producto súper beneficioso para unas dietas saludables. ¿Y cómo se realiza la recolección de alcachofa? Pues la recolección de alcachofas la realizamos una vez por semana, pasamos por el campo, una vez empiezas en producción, todas las semanas hay que pasar por los campos y vas buscando las alcachofas que tienen más calibre. A partir de 6 centímetros de calibre, más o menos ya se pueden ir cortando y una vez ya las cortas se hacen varias trías. Las de mejor categoría irán para certificar como bajo la etiqueta de alcachofa Benicarló y las otras categorías unos irán por unos mercados y otros irán para mercados de industria. Se hacen varias clasificaciones.
La alcachofa siempre ha sido la gran protagonista de Benicarló. Después de conocer de primera mano el consejo regulador de su denominación de origen, amparado bajo la marca Molt de Gust, hemos venido hasta Ciro. En este restaurante degustaremos 2 propuestas gastronómicas basadas en este rico alimento castellonense. Molt de Gust es la marca de calidad diferenciada de productos valencianos, están todas las DEOs, IGPs, están los productos ecológicos también. Tenemos más de 24 figuras de calidad, tanto vinos como productos frescos, elaborados, y la verdad que para mí es un placer, ¿no?, que este proyecto tenga acogida. Y desde hará alrededor de un par de años empezamos a trabajar con la hostelería. Pensamos que vosotros sois los principales prescriptores y constructores también de ese relato. O sea, nosotros tenemos los productores, pero luego eso hay que ponerlo en la mesa. Y vosotros, la verdad que lo ponéis en la mesa de una manera fantástica, explicando el producto y además haciéndolo bueno. Yo entiendo que vuestro objetivo es formar parte de Molt de Gust también. Sí, nuestro objetivo es formar parte. Además creemos que es un proyecto muy chulo potenciar, ¿no?, el producto de cercanía y todos los beneficios que tienen en muchos aspectos. O sea, que estamos encantados. Nosotros lo que estamos haciendo es, pues bueno, a los restaurantes, en función de los productos que tengan en la carta, pues les damos o un corazón, 2 o 3 corazones, ¿no? Aquellos que ya tienen una carta pues muy voluminosa con muchísimos productos. Vosotros sois, o sea, un claro ejemplo de un restaurante que debería tener esos tres corazones de Molt de Gust, porque lo visibilizáis, porque lo trabajáis, porque lo creéis, porque construís ese relato y lo trabajáis tanto en producto como en bodega, que también no nos podemos olvidar de los vinos, que sé que sabéis mucho de vinos además. Este año ya conseguimos 45 restaurantes, fue la primera vez que lanzamos la convocatoria. Te voy a ofrecer ya el primer corazón virtual, que es pues, este pin que yo tengo aquí. Y esto, pues nada, esto se concreta pues con una guía en la que se van a visibilizar esos restaurantes en la página web. Y no nos queda otra que agradeceros todo el trabajo que estáis haciendo, porque para nosotros y sobre todo para los productores y las productoras valencianos es fundamental. Bueno, Inés, pues cuéntanos un poco la filosofía de Ciro. Bueno, nosotros hace casi ya 12 años, ¿no? Empezamos, vamos para 12, con un proyecto de menús, de tapas, pues todo un producto fresco, bien elaborado, bien trabajado y pues para un amplio público y nada, pues así seguimos funcionando, nuestra formación nos lo ha permitido y la verdad es que muy contentos. Y esa apuesta por el producto de proximidad también lo lleváis a los vinos, ¿no? Cuéntanos un poco. Para nosotros el tener producto de proximidad tiene muchos beneficios, producto de calidad y cercanía. Trabajamos pues, vinos de la zona, me gusta tener tanto vinos dulces, Mistela, vinos de Utiel Requena, de Alicante, de Castellón, sí, un poco por tener un poco de variedad de la Comunidad Valenciana y bueno, trabajamos Sí, pescados y mariscos del Mediterráneo y cosas de la huerta que tenemos aquí en Valencia, que al final, en la Comunidad Valenciana, que al final es todo un tesoro y aprovechamos ese tesoro que tenemos para poder darle más empaque a nuestros platos. Y tú, Julio, como cocinero con esta dilatada experiencia, ¿qué nos puedes contar sobre la alcachofa? Pues la alcachofa te puedo decir que es uno de mis productos favoritos, la verdad. En cuanto a tema de huerta y eso, estoy todo el año esperando como loco a que llegue la época para poder trabajarla. Y luego encima intentas aguantar que aguante el frío para que la temporada se pueda alargar lo máximo posible, ¿no? Para que te puedas disfrutar más meses de poder trabajar la alcachofa. ¿Qué vinos has seleccionado para las propuestas gastronómicas? Bueno, la elección del vino ha sido muy curiosa. Cuando me llamasteis y me dijisteis queremos 2 vinos para maridar con alcachofa. Y yo dije, bueno, pues más cercano, me voy a mi pueblo y me fui a la cooperativa de Cheste y allí probé unas cuantas cositas y un poco imaginando los platos que íbamos a sacar y entonces
Este es un maridaje un poco atrevido, se llama Sol de Reimos y es un vino natural. ¿Vale? Allí siempre ha sido una zona de mistelas, pero lo han hecho un vino natural muy interesante. Lleva un poquito de madera que no pasa por tostado, lo fermentan hasta los 4 grados de alcohol y luego le añaden alcohol de origen vínico y entonces ya se para la fermentación. Hemos elaborado un plato con la parte principal de alcachofa, pero es una menestra de verduras. En el final de temporada de invierno, pues lo que estábamos hablando, un poco trabajar las verduras de cercanía y de temporada, ¿no? Entonces le hemos añadido también una yema de huevo, es una menestra de verduras con una yema de huevo y una sopa de alcachofa. La sopa va a hacer que toda la menestra se ligue junto con la yema y la verdad es que el maridaje que ha elegido Inés para este plato me ha parecido atrevido, pero muy chulo. A ver si os gusta. El segundo vino que elegí es un espumoso, se llama L'Ensert, ¿vale? De método Charmat o Grand Bas. Eso significa que la segunda fermentación, en vez de hacerla en botella, la hace en depósitos de acero inoxidable autoclave de unos 10.000 litros a 18 grados. Va a combinar perfectamente con el plato que va a presentar Julio ahora. Una merluza con jamón, pues un poco basándonos en la trucha con jamón que hemos comido cuando éramos pequeños de río. Es un pescado blanco, le aporta la grasa del cerdo un carácter importante. Y luego hemos jugado con la alcachofa en diferentes texturas para acompañar un poco la guarnición. Nos hemos venido a uno de los barrios más conocidos y transitados de Valencia para conocer uno de los lugares emblemáticos de la ciudad, Bodega Biosca, pero ahora con una imagen renovada, algo lo que tiene mucho que ver la distribuidora SGI. SGI Drinks es una empresa de distribución de bebidas, nace en 1996, es una empresa familiar, la montamos 3 hermanos, 2 de ellos estamos más en el día a día del negocio y bueno, empezó pues poquito a poco y bueno, hoy por hoy estamos trabajando la distribución tanto en Valencia como en Castellón. Pues este nuevo proyecto Bodega Biosca es un proyecto que ponemos en marcha pues para rescatar un poco la bodega tradicional. Nosotros somos una empresa de distribución de bebidas, conocemos a Begoña hace tiempo y bueno, nos pusimos de acuerdo pues para volver a recuperar esta esencia de bodega tradicional y ponerla en marcha no solo como una tienda al uso, sino como un espacio donde poder experimentar experiencias líquidas y desarrollar actividades un poco diferentes, ¿no? Bodegas Biosca era un agente más que estaba trabajando en la restauración, dando servicio y teniendo un espacio con una bodega desde 1935 donde pues, ha ido pasando generación en generación y bueno, siempre nos había apasionado porque entendemos que el negocio es pues el sacrificio, el trabajo, el esfuerzo y bueno, pues teníamos ese vínculo, ¿vale? De que entendíamos el negocio de manera muy similar. En el mes de septiembre nos volvimos a encontrar con Begoña, de repente, de forma casual. El espacio estaba cerrado porque anteriormente había estado una persona llevando el tema ajena a la bodega, a la familia.
Y bueno, nos encontramos casualmente. Nosotros llevamos tiempo en SGI Dream buscando el tener un espacio físico en Valencia donde poder desarrollar un poco más las actividades de catas, de experiencias líquidas, de desarrollar más el negocio con nuestros clientes, y surgió el hablarlo. Ella en ese momento no estaba, la bodega estaba cerrada, y bueno, llegamos enseguida nos encontramos y entendimos el negocio, que podía recuperarse, y a la vez pues para ella también era muy enriquecedor el poder recuperar pues un negocio familiar, y para nosotros también el poder seguir ese legado, ¿no? que tanto tiempo ha estado trabajando tanta gente con tanto esfuerzo este lugar, ¿no? Bodegas Biosca nace por mi abuelo, Julián Ángel Biosca, que nació en la Font de la Figuera, y él trabajaba llevando trenes. A partir de ahí él empezó a ver que si se traía vino de la Font de la Figuera ganaba más dinero que trabajando. Entonces empezó a venir a Valencia con sus garrafitas y vendiendo vino. Cuando se dio cuenta de que era muy buen negocio, se instaló aquí en esta bodega, donde empezó a almacenar el vino que traíamos de la Font. Hicieron los depósitos y empezaron a embotellar. Para servir a restauración. Después ya continuó, bueno, mi padre y mi tío. Mi padre y mi tío se separaron, continuamos mi padre, mi madre y yo, mi hermano. Mi papá falleció y continuamos al final, pues los tres. Luego ya la mamá también fallece, mi hermano y yo tomamos diferentes caminos y me lo quedo yo. Este espacio, ten en cuenta que aquí hemos nacido todos. Mi padre nació aquí arriba, mi hija se ha criado aquí, yo me he criado aquí, mi madre nos traía en un carricoche de estos cuando éramos pequeños, nos hemos criado aquí. Entonces que continúe, que estemos aquí y que yo sé que están todos aquí cerquita mirando lo que está pasando, pues esa es una apuesta para 100 años más. Se sigue manteniendo, estamos ahora mismo en lo que sería un corral, esto era un corral, las paredes son las originales, siguen manteniendo lo que es la estructura, hay muchos detalles y muchos guiños a lo que había antiguamente, entonces se ha dado una vuelta de tuerca muy moderno, muy actual, pero a la vez manteniéndose la esencia de lo que aquí ocurría. Pues con ese nuevo proyecto, pues lo que estamos buscando es crear un espacio para que así la gente pues, se puedan hacer catas, formaciones, y la gente pueda venir pues, a pasar un buen rato. Claro, lo que vamos a intentar es que no sea solo una bodega al uso, o sea, una bodega que vayas a comprar, que no haya ningún valor añadido, sino nosotros lo que sí que aportaremos a nuestra clientela también es ese valor añadido de luego poder optar a venir a presentación de productos, catas, formaciones, todo este tema, para que vea algo distinto, que no solo sea un simple venir a comprar y ya está. Nosotros haremos una programación que será durante todos los jueves y luego a lo mejor se irá ampliando, y en eso se mandarán mailing a toda la gente pues, para que puedan apuntarse a venir pues, a catar, puede ser cata de blancos, de tintos, depende de cada bodega, se irán haciendo dinámicas para que la gente pueda catar todo, no sea solo de una variedad. El sitio surgió, como me estaban comentando, es el tema de estaba la bodega de toda la vida, es una bodega que está muy céntrica, y nosotros el problema a veces que teníamos muchas veces a la hora de organizar también algo, pues es siempre el tema de arrastrar a la gente o que vayan a alguna zona. La gente le cuesta mucho coger el coche, tema de aparcamiento, entonces es verdad que Ruzafa está en un punto céntrico que es tanto del centro como de la zona de Aragón, de Alameda, de todos los sitios, está muy cercano, y andando como en cualquier transporte público pues es fácil de llegar. Con este espacio, en el sitio donde está, yo creo que ahí tenemos bastante ganado, aparte de toda la esencia que hay en este espacio, pues como el tiempo que lleva aquí la bodega y que sigue estando con el mismo nombre y con la esencia. Yo creo que ahí la gente cuando entre va a disfrutar.
Soy Juanjo Martínez y os vengo a contar un poquito sobre Flor de Aillas, que es nuestro 100% merseguera. Parcelas que están entre 900 y 1200 metros de altitud. Y aquí contamos con viñas, lo más joven de 35 hasta alrededor de 92 años. Las producciones son súper bajas, estamos en un suelo muy arenoso, mucha piedra, y aquí lo que estamos encontrando son producciones de kilo, kilo y medio de media. Lo que intentamos es una maduración de la uva muy homogénea y al final nos vamos a encontrar pasos que nos van a diferenciar en la elaboración, sobre todo algo de maceración de pieles para extraer un poquito más esa merseguera, ¿no? Luego le vamos a alargar la fermentación durante alrededor de dos meses y medio a muy baja temperatura, y luego le daremos una crianza sobre lías de un par de meses también, todo en acero inoxidable, para al final poder conseguir ya la botella, por ejemplo, esta ya es de este año. En el caso de la cata, vamos a ver un vino limpio, brillante, esas notas típicas de merseguera de manzana verde, y al final conseguiremos, bueno, pues un vino complejo, pero a la vez fácil de beber. Bueno, se puede ver, el vino está limpio, brillante, reflejos verdosos. Así a copa parada todavía no sale la glicerina, pero si agitamos un poquito, es un vino que, para ser una variedad que siempre se ha denominado neutra, bastante glicerina. En nariz tenemos esa parte que nos recuerda mucho a la manzana verde, cítricos, tropicales, y luego en el fondo está la florecita blanca, nos recuerda al jazmín, al azahar. Y ya pues vamos a la boca, ligero, suave, fácil, a la vez con algo de estructura, envolvente. Tenemos un vino goloso, que al final lo que queremos conseguir es que sea un vino donde encontramos recorrido. Vamos a buscarlo en el matiz de la boca, de la untuosidad. Y vamos a conseguir tener ese posgusto largo que nos va a venir muy bien para ciertos platos, arroces, mariscos, me atrevería con alguna cosita más. La verdad es que el vino dice mucho por sí solo.